Voy a tratar de Oh, correr un poquito. ya doctor, no hay problema. Acuérdense que esta era una clase que no era mía, entonces, pero no hay problema. He tratado de hacerlo lo más explícita y resumida posible para que los alumnos entiendan, ¿no? No sé si me das chance y ya podemos empezar. Sí, sí, doctor, empiece nomás, por favor, gracias. Ya, voy a compartir pantalla. Share, listo. Ahí la pueden ver la pantalla, ¿sí, no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Hola, estimados alumnos de la Universidad de San Martín. Soy el doctor Lajuta acá del Hospital Sergio Bernales. Soy cirujano general, ya me conocen ya de la clase anterior de esófago. Voy a hacer la clase de nutrición parenteral. Este tema, este tema de la nutrición enteral y parenteral es un tema, es un poco álgido, ¿ya? Es un poco denso el tema, por llamarlo así, pero es importante que ustedes lo sepan no solamente desde el punto de vista de cirugía, ahora que van a ser en un año, en un año, ¿no? Van a ser internos, sino que el tema es que lo van a ver como médicos generales, lo van a ver si son cirujanos generales, lo van a ver si tienen otra. Se pierde el audio, doctor. Quirúrgica, por ejemplo, traumatología, esos inclusive de posgrado, cuando uno enterar, ahí sí me escuchan. Le decía que el curso más emblemático sobre el posgrado de terapia nutricional es el TNT, ¿no? Terapia nutricional total. ¿Cuáles son los conceptos claves, no? El 40-70% de los pacientes en un área de hospitalización, en cualquier momento, tienen algún grado de desnutrición. La desnutrición más frecuente, la que existe, la marasmática, es la nutrición calórico-proteica, y el aporte de nutrición preoperatoria durante los 7 a 10 días está demostrado que disminuye la morbilidad y la mortalidad asociada al procedimiento quirúrgico. Independientemente de qué procedimiento quirúrgico le hagas. Lo que pasa es que nosotros los cirujanos generales y digestivos lo vemos más frecuente este tipo de nutrición por el tipo de pacientes con fístula, por el tipo de cirugía que hacemos gastrointestinal, ¿no? Nutrición, el paciente quirúrgico, incidencia en nutrición es 46% en general, distribuida en cirugía ortopédica en 26%, cirugía torácica 38%, y lo que les acabo de decir, cirugía abdominal el 59%, ¿no? Vemos la mayor cantidad de pacientes con algún tipo de déficit nutricional por el tipo de cirugía que realizamos, ¿no? Los pacientes quirúrgicos presentan tres problemas nutricionales básicos: malnutrición secundaria, ayuno postoperatorio prolongado, relacionado sobre todo a complicaciones postoperatorias, malnutrición crónica en pacientes candidatos a cirugías que han perdido peso como consecuencia de su enfermedad, altas demandas energéticas en pacientes politraumatizados y quemados que debido a la gravedad de sus lesiones, ¿no?, les causa algún tipo de desnutrición, sobre todo porque no pueden comer adecuadamente, ¿no? Es la valoración nutricional que nosotros hacemos según historia clínica, proceso mediante el cual se determinan indicadores o variables con el fin de obtener información del estado nutricional. Acá más adelante vamos a ver cualquier cantidad de fórmulas, ¿no? Cualquier cantidad de fórmulas que va a ser imposible que muchos, que la gran mayoría de nosotros, que me incluyo, nos las aprendamos de memoria, pero que son fórmulas que vamos a aplicar con el transcurso de nuestra carrera, ¿no? Con el día a día en la vía hospitalaria o clínica, ¿no? El diagnóstico, conocer el estado actual de los compartimientos graso, muscular, visceral y el tipo de nutrición, cómo lo medimos con la antropometría, peso, talla, que es el IMC, que se obtiene sobre el peso, sobre la talla al cuadrado, los pliegues cutáneos, y la bioquímica, que es importantísima, la albúmina y sobre todo la prealbúmina. También tenemos la transferrina y el conteo de linfocitos. Ahora, para diagnosticar desnutrición o para diagnosticar obesidad,
hasta el día de hoy, el único parámetro aceptado por la Organización Mundial de la Salud es el IMC, ¿no? Índice de masa corporal, hasta el día de hoy. Es el único aceptado para ver en qué grado, si estás en estado normal, si estás en sobrepeso, si estás en algún tipo de obesidad o si estás en algún tipo de desnutrición. Muchos nutricionistas critican eso, ¿no? Lo critican porque ellos dicen, no, hay que medir mejor la antropometría y algunos parámetros en relación al tríceps, al bíceps, este tipo de los famosos pliegues cutáneos, ¿no? Pero nosotros, la mayoría de médicos, no aplicamos eso, sino nos regimos al índice de masa corporal muchas veces, ¿no? El pronóstico, elaborar un juicio sobre la población, evolución en caso de no proponer un apoyo nutricional, el índice de pronóstico o riesgo nutricional y el monitoreo permite conocer en qué medida se han corregido los compartimientos que están comprometidos, ¿no? Valoración nutricional, los objetivos se pueden resumir en identificar y categorizar a los pacientes de riesgo nutricional que pudieran complicar con incremento las tasas de infecciones postoperatorias, estancias prolongadas o requerimientos de soporte nutricional e implementar las estrategias necesarias para cumplir los objetivos de la intervención nutricional, soporte enteral temprano, soporte parenteral, empleo de complementos nutricionales, ¿no? El índice de riesgo nutricional, siempre vamos a tener en estas fórmulas la albúmina o la prealbúmina. El índice es esta fórmula que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Correcto, es el 1,19 por albúmina en gramos sobre litros más 0,417 por el peso actual por el peso habitual por 100. Lógicamente, como yo les digo, es difícil que nos aprendamos estas tablas, estas fórmulas, pero lo vamos a tener siempre adjuntado. Doctora Vázquez, me está escuchando bien ahora, ¿no? No se ha caído el internet. No, doctor, está todo bien. Ah, ya, gracias. Desnutrición leve es cuando tenemos 97.5, desnutrición moderada 83.5, 97.5 y desnutrición severa 83.5. Los pacientes de alto riesgo, ¿cuáles son para sufrir una desnutrición severa, no? Los que tienen pérdida de peso entre el 10 al 15% de su peso usual en los últimos 6 meses. Estos son los famosos síndromes consuntivos que se dan en los pacientes neoplásicos, ¿no? Pacientes, mejor dicho, oncológicos. IMC menor de 18, valoración global subjetiva con clasificación C, albúmina sérica menor de a 3 gramos por decilitro, ingesta de alimentos nula o insuficiente por más de 5 a 10 días. Lógicamente va a haber un grado de nutrición si deja de comer por encima del día 5, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas previo al inicio y reinicio de alimentación oral, enteral o parenteral, luego que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Esos son los pacientes que tienen alto riesgo de una desnutrición severa. La valoración global subjetiva lo damos con la proteína. ¿Cuáles son las proteínas más utilizadas? Son la albúmina y la prealbúmina. Yo les voy a recalcar las cosas que sobre todo ustedes tienen que captar en esta clase, ¿no? La albúmina y la prealbúmina, que tiene una vida media de 2 días, y la albúmina, que tiene una vida media de 90 días. Esto es lo más importante. También utilizamos transferrina y linfocitos, ¿no? Pero lo más importante se los he puesto en el color amarillo. Se aceptan que valores de albúmina tenemos cuando está entre 2.8 a 3.5, indican una desnutrición leve. De 2.1 a 2.7 hablamos de una desnutrición moderada, y menor de 2.1 de albúmina tenemos un grado de desnutrición severa. Alguna literatura habla que es mejor medir y más exacto la prealbúmina, porque tiene una medida media más corta que la albúmina. Pero lamentablemente en muchos de nuestros hospitales no dosan muchas veces la albúmina. Y la albúmina es mucho más fácilmente dosable pidiendo simplemente un perfil hepático, ¿no? Índice del pronóstico nutricional es el IPN. Permite seleccionar a aquellos pacientes que necesitan soporte nutricional en el preoperatorio. Es un índice que valora el riesgo de individuo de presentar complicaciones relacionadas con el estado de nutrición en el postoperatorio de cirugía. O sea, un paciente que entra desnutrido, lo más probable que tenga algún tipo de complicación quirúrgica, sobre todo cuando vamos a hacer algún tipo de anastomosis, de costura intestinal, cuando vamos a hacer una gastroentero, cuando vamos a unir el intestino con el estómago, ¿no? Si tú sabes que tiene un paciente una albúmina baja, un índice de pronóstico nutricional bajo, lo más probable es que haya una fístula, un leak, una fuga de esta costura, de esta anastomosis que hemos hecho en el intestino, ¿no?
La clasifican los pacientes en 3 grupos. El IPN de menor de 40%, bajo riesgo, un 8% del riesgo en realidad, el IPN entre 40 y 49, riesgo intermedio, y el IPN mayor de 50, riesgo elevado, ¿no? Esto sí lo voy a pasar. Este slide sí es importantísimo, porque esto es una pregunta muy común en los exámenes. No solamente también lo van a tener que saber para los exámenes, sino para su vida diaria y para nutrir a los pacientes en estado normal. ¿Cuánto te da un gramo de glucosa, de carbohidrato? ¿Cuánto es lo que te da de calorías? El requerimiento te va a dar 4. El lípido, ¿cuánto te va a dar caloría? Por eso que los lípidos engordan más. Te va a dar 9 calorías por cada gramo de lípido. Por cada gramo de grasas, tú vas a tener 9 kilocalorías, ¿no? Por eso siempre dicen que las grasas nos hacen aumentar mayor del volumen corporal, más nos hacen subir de peso. Y un gramo de proteína nos va a dar 4 kilocalorías. Un gramo de nitrógeno es igual a 6,25 gramos de proteínas. Esto es importante para ver el balance nitrogenado, porque hay veces que tú no le puedes dar demasiada proteína a un paciente que está con un balance nitrogenado alterado, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Y los requerimientos energéticos, la ecuación que más se utiliza, que es archiconocida, es la ecuación de Harrod-Benedict, que estima el gasto energético basal en estado de reposo, ¿no? En estado de reposo, y la fórmula varía según el peso, el sexo, que es importantísimo, y la talla. Está clarísimo que un hombre no es igual corporalmente hablando, a la mujer, ¿no? El hombre, en la fórmula de Harrod-Benedict, es 66,5 más, abrimos paréntesis, 3, es una constante, 13,7 por el peso, en kilogramos, más 5, también es una constante por estatura en centímetros, menos 6,8, otra constante por edad por años, y la de la mujer es más o menos igual, pero es 655,1, ¿no? Difieren, como le dije, somos los hombres como las mujeres, somos corporalmente distintos, ¿no? Los hombres tenemos un poquito mayor cantidad de agua y las mujeres tienen un poquito mayor cantidad de grasas, eso está clarísimo, ¿no? El plan de manejo nutricional, cálculo de requerimientos, pregunta sumamente frecuente cualquier visita médica. ¿Cuánto es de calorías que requerimos normalmente los seres humanos? De 20 a 35 kilocalorías por kilo de peso, ¿no? No, si una persona pesa 60 kilos, lo que va a requerirnos en 24 horas de calorías es 1800 calorías en un día. Imagínense, si una Coca-Cola, esa es la que nos solemos tomar todos los días, ¿no? Que eso hay que desterrarlo. Lógicamente, de repente, la generación de ustedes no toma tantas gaseosas como nosotros, ¿no? Pero antes, mi generación era un estatus consumir una gaseosa. Ahora hay que borrar eso del disco duro. Una Coca-Cola de personal tiene 500 calorías. Entonces, imagínate, con 2 Coca-Colas personales que ya te tomes, una persona de 60 kilos ha cumplido ya más de la mitad de sus calorías requeridas en un día, ¿no? Por eso que es tan contraproducente tomar estas bebidas azucaradas, ¿no? El balance, el aporte, los hidratos de carbono aportan el 50 a 60% de nuestros requerimientos calóricos, las proteínas aportan el 15 al 20% de nuestros requerimientos calóricos y los lípidos aportan el 20 al 30% de nuestros requerimientos calóricos. Requerimiento de proteína en estado basal, en estado de sedentarismo, es de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo. Entonces, si yo peso, por ejemplo, 70 kilos o 80 kilos, voy a requerir en un día 80 gramos de proteína, ¿no? 80 gramos de proteína. Les voy a dar un ejemplo coloquial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un restaurante a comer carne, ¿no? Y la carne dice 250 gramos de proteína, 250 gramos pesa la carne, tú no vas a decir, como es carne, tiene 250 gramos de proteína. No, lo que tiene es la tercera parte de esos 250 gramos va a ser el aporte de proteína que te va a dar, ¿no? Correcto. O sea, si tiene 210 gramos de carne, tú te vas a comer 210 gramos y pesas 70 kilos, sabes que con esos 210 gramos ya cumpliste tu requerimiento diario de proteínas, ¿no? Entonces, espero que les sirva este ejemplo un poco coloquial. Los carbohidratos te dan 5 gramos por kilo por día de calorías y los lípidos 1.5, nosotros requerimos 5 gramos por kilo por día de carbohidratos y lípidos 1.5 gramos
por kilo por día. En resumen, requerimos mayor cantidad de carbohidratos para nuestro organismo, lógico, para generar glucosa, ¿no? Paciente quirúrgico, subjetivo, bien nutrido, magnitud de cirugía, ayuno proyectado menor de 7 días, no requiere ningún tipo quirúrgico. O sea, si tú vas a hacer una cirugía electiva, una gastrectomía, por ejemplo, y sabes que, o un paciente que va a ser sometido a una duodenopancreatectomía, o una Whipple, sabes que está bien nutrido el paciente, ¿no? Pongamos el ejemplo mejor de gastrectomía, porque muchas veces la Whipple el paciente entra desnutrido, ¿no? Y sabes que hasta por 7 días, sin necesidad de ningún tipo de alimentación, el paciente te va a aguantar, ¿no? No va a haber ningún problema. Si el paciente está probablemente desnutrido, en riesgo de desnutrición, y vas a hacer una cirugía mayor, en este caso una gastrectomía, lo más probable es que tenga que entrar un plan de manejo nutricional previo al acto operatorio, ¿ya? Nutrición del paciente quirúrgico, tenemos ahora, ya hemos hablado de la nutrición normal que realizamos vía oral, ahora vamos a hablar de la famosa nutrición parenteral, la que le realizamos con componentes artificiales, lo vamos a nutrir por alguna vena, ¿no? La nutrición parenteral consiste en la administración de nutrientes por vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes que la vía enteral, o sea, por la boca, es inadecuada, insuficiente o está contraindicada. Me corrijo ahí, la vía enteral no solamente es por la boca, también se pueden sondas, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Enteral significa que está pasando el alimento por el intestino delgado, ¿ya? Nutrición parenteral total, parenteral por la vena, normalmente por el cuello, enteral por el intestino. Mucho más fisiológica el enteral, lo vamos a ver más adelante. Cuando la nutrición parenteral constituye el único aporte de nutrientes, hablamos de nutrición parenteral total. Cuando proporciona solo un componente al aporte, es nutrición parenteral parcial, casi ya no se utiliza, sin uso, como ahí dice en la lámina. Frecuente en la práctica clínica, cuando tiene 3 componentes nutricionales, se conoce como nutrición parenteral 3 en 1, es la más utilizada actualmente al año 2020, contiene lípidos, el requerimiento que tú le vas a formular al paciente en paralelo con la gente que maneja esta unidad de nutrición, carbohidratos y proteínas. O sea, tú formulas al paciente y viene esta unidad de nutrición y te deja la bolsa 3 en 1, que están los componentes ideales de lípidos, los componentes ideales de carbohidratos para ese determinado paciente y de proteína, y se lo van a colocar o inyectar por vía endovenosa, normalmente por el cuello. Y cuando se emplean 2, hablamos de la bolsa 2 en 1, que solamente requiere carbohidratos y proteínas. Probablemente el paciente en su formulación no ha requerido lípidos. Ojo, en esta clase yo no voy a hablar de formulación porque es un tema mucho ya más especializado. A nivel de pregrado, suficiente con los que fijemos este tipo de conceptos. La complicación en la perfusión de nutrición parenteral están relacionadas con el catéter, la manipulación del sistema y la solución de la nutrición parenteral, ¿no? Los accesos venosos, que les hablé de la nutrición parenteral que tiene que inyectarse, ya sea por vía periférica, es un catéter, nutrición parenteral de inserción periférica, ahorita vamos a ver un dibujo, vena por la vena subclavia, por el cuello, la yugular interna, yugular externa, o en el peor de los casos lo podemos hacer por en el miembro inferior, por la vena safena. ¿Por qué? Porque todas estas venas llegan al gran torrente sanguíneo a través de la vena cava superior, ¿no? Nutrición en el paciente quirúrgico, tenemos la nutrición parenteral periférica, la que les dije, que se instala por el brazo, es una nutrición parenteral total, pero de inserción periférica, ¿no? Se instala en venas de menor calibre, se usa en casos de requerimientos relativamente bajos y de corto tiempo, máximo 2 semanas, está indicada en enfermedades inflamatorias intestinales, las famosas enfermedades de Crohn, colitis ulcerativa, síndrome de mala absorción, pacientes que tienen intestino corto, pacientes que le haces un bypass gástrico por obesidad mórbida y has bypaseado demasiado intestino delgado, cosa que ahora ya no ocurre porque la cirugía bariátrica técnicamente se ha pulido mucho. Antiguamente sí sucedía eso. Insuficiencia pancreática, pacientes gastrectomizados totales,
pacientes que están en quimio-radio. Es más lenta la nutrición parenteral periférica, es más fácil manejar y desarrolla menos complicaciones que teniendo un catéter en el cuello, ¿no? Que es por lo que sea la nutrición parenteral total. Nutrición parenteral central, también total, se utiliza en pacientes con requerimientos mayores, en posoperatorios, cáncer gástrico resecable, que deben recuperarse el estado nutricional lo más rápido posible, fístulas enterocutáneas de alto flujo significa que tiene mayor de 500 en 24 horas de volumen, te sale el líquido intestinal por el drenaje Penrose, ya supongo que saben lo que son los tipos de drenaje. Este es el gran temor que le tenemos los cirujanos generales y digestivos cuando nos sometemos al paciente a una resección intestinal con anastomosis, ¿no? El estado nutricional y que termine en una fístula, es el gran temor que tenemos los cirujanos y que te va a requerir colocarle una nutrición parenteral, una NPT, ¿no? Se maneja en UCI normalmente, unidad de cuidados intensivos. Esto hay que recalcarlo bien porque en muchos hospitales del Ministerio de Salud no tenemos una unidad de soporte nutricional, ¿no? Que, por ejemplo, en el Almenara y en el Revalidate se conoce como USNA, que son gente especializada en manejar este tipo de nutrición, ¿correcto? Y muchas veces la nutrición, los que están especializados en manejar este tipo de nutrición, son los médicos intensivistas que se encuentran en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. A nosotros nos dicen los cirujanos tenemos que manejar esta nutrición, pero somos pocos los cirujanos que manejamos este tipo de nutrición artificial. La mayoría de cirujanos no lo maneja, ¿no? Porque necesita una capacitación o un posgrado extra, ¿no? Algunos ejemplos de situaciones que podrían justificar la nutrición parenteral: cáncer no terminales, recalco la palabra no terminal. ¿Por qué? Porque si es un paciente con una enfermedad, una neoplasia terminal, que ya ha hecho metástasis o carcinomatosis, y tú le has hecho solamente un procedimiento paliativo para que tenga una calidad de vida, de lo que le queda una calidad de vida, ¿no? Una buena calidad de vida para el tiempo que le queda, no está indicado colocar una nutrición parenteral total, porque si le quedan 3 meses de vida o 6 meses de vida y tú le das una NPT, al quien vas a nutrir es al tumor. Por eso que recalco, cáncer no terminal, ¿no? Perioperatorio, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, SIDA, síndrome de intestino corto, trastornos alimentarios, severa malnutrición y las fístulas, que es lo que más tenemos. Estos son los catéteres, el tunelizado, como le ven al lado izquierdo de la pantalla, en el cuello, ¿no? Va del cuello de la subclavia, la yugular, el implantado, que es un catéter. Esta redondela que ven en el lado derecho de la pantalla se llama catéter port, que es muy similar al que utilizan para colocar la quimioterapia. Y en el brazo, en el lado izquierdo de la pantalla, vemos la nutrición parenteral periférica, que es con un catéter de inserción periférica en el brazo, ¿no? Catéter de inserción periférica, ¿no? Los requerimientos calóricos, ya lo digo, la ecuación Schofield o regla del pulvar, es 25 a 30 calorías por kilo día, es lo que requerimos. Un paciente de 70 kilos requiere 2.100 calorías. El requerimiento de carbohidratos y grasas, ¿no? Cuando tú lo estás formulando, haciéndole la fórmula a este paciente, no requiere más, no hay que darle más de 5 miligramos por kilo por minuto de glucosa, no, entre 6 a 7 gramos por kilo por día, porque en condiciones normales hay que darle 0.5 gramos por kilo hora, ¿no? Mencioné hace un ratito, ¿no?, que era 1.5 más o menos por kilo hora en las láminas, por kilo por 24 horas en la lámina anterior. Pero esto lo que les estoy mencionando es ya la formulación. No, en lípidos, no más de 0.5 miligramos por kilo por minuto para lípidos, y de 1 a 1.5 por gramo por kilo por día es el requerimiento de los lípidos, ¿no? Grasas se forman usualmente el 25, esto ya lo dije anteriormente. La relación de nitrógeno con las calorías, la proteína, sin estrés hay que dar 150 a 200 calorías no proteicas, eso es lo que te va a generar 1 gramo de nitrógeno, y en pacientes críticos hay que dar 80 a 1000 calorías, lo que te va a proporcionar 1 gramo de nitrógeno. Lógicamente, en pacientes críticos tienen mayor cantidad de retención nitrogenada y hay que hacer una fórmula que reciba la cantidad de proteínas exactas para no dañar estos riñones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La proteína en estado basal y en estado de estrés según su peso corporal.
En pacientes basales no estresados, 0,8 gramos por kilo por día a 1 gramo, este es el requerimiento, de 0,8 a 1 gramo. En estado de estrés leve, 1,0 a 1,2 gramos por kilo día. En estrés moderado, de 1,3 a 1,5 gramos por kilo día. Y en estrés severo, 1,5 a 2,0 gramos por kilo día, ¿no? El balance nitrogenado, ¿qué cosa es la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno eliminado? Y la ingesta de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno eliminado lo hacemos en las heces, orina y sudor. Lo importante de esta lámina es 1 gramo de nitrógeno da o precede a 6,25 gramos de proteínas, ¿no? El requerimiento, esto es importantísimo, ¿eh? Esta lámina es importantísimo porque esto es fundamental, no solamente para la nutrición, sino para la hidratación del paciente. Cuando le pones dextrosa, le vas a indicar un frasco, cuántas gotas por minuto, cuánto de calium y cuánto de sodio lo van a ver. Esto se lo van a preguntar a sus profesores de práctica, ¿correcto? O ustedes lo averiguan, porque de hecho que el que estudia medicina tiene que ser autodidacta. Nosotros le damos las señales, pero al que al final el que averigua, el que para diferenciarse de otros es uno mismo, ¿no? A mí no me crean lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Yo les puedo decir en la clase que juego fútbol mejor que Messi, y no es cierto. Ustedes no me pueden creer el 100% de lo que yo les digo. ¿Cuál es el requerimiento de sodio? 1 a 2 miliosmoles por kilo por día. Lo que yo les digo que tienen que averiguar cuánto de hipersodio, cuántos mil equivalentes de sodio, ¿no? Viene en una ampolla de hipersodio. ¿Cuánto es el requerimiento de potasio que necesitamos nosotros los seres humanos? 0,5 a 1 mil equivalentes o miliosmoles por kilo por día, es lo mismo. ¿Cuánto viene de calium en la ampolla? Ustedes, ahí está, en la etiqueta, ustedes tienen que averiguar. El magnesio 0, ¿por qué les recalco el sodio y el potasio? Pero es lo que ustedes van a poner ya en la hidratación, en el día a día, tanto en un paciente de observación de medicina, como de cirugía, como traumatología, como de ginecología, etc., etc. Miligramos, 0,35 a 0,4 miliequivalentes por kilo día, miligramos magnesio, el calcio, 0,2 a 0,3 miliequivalentes por kilo día, ¿no? Y estos son más o menos los requerimientos de los micro y macronutrientes, ¿no? Nutrición en el paciente quirúrgico. Ventajas de la nutrición parenteral es la absorción al 100% en función continua. Perdón, se me está acabando la batería, un ratito voy a conectar. Ya. Las ventajas de la nutrición parenteral es una absorción del 100% en función continua, impide el déficit de algún componente, es muy completa, no usa el tubo digestivo, lo que es útil en un grupo específico de pacientes, por ejemplo, en intestino corto, como ya les dije, o un hilo prolongado, o un paciente con fístula de alto débito, ¿no? ¿Cuál es la desventaja y a lo que más tenemos miedo los cirujanos cuando utilizamos una nutrición parenteral total que lo vas a nutrir por el cuello? No usa el tubo digestivo. Al no usar el tubo digestivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? La vellosidad intestinal, el pelito que tenemos en el intestino delgado, no la vamos a utilizar. Se va a aplanar, se va a atrofiar. Y cuando requieras reiniciar por vía oral, no le puedes dar, por ejemplo, un churrasco al paciente, porque como no tiene vellosidad intestinal, el paciente está en diarrea. Tienes que iniciarle paulatinamente anís, líquidos claros, ir subiendo poco a poco, un poco de carbohidratos, papa, ¿no? Cremas, ir subiéndolo poco a poco cuando ha tenido mucho tiempo una nutrición parenteral, ¿no? Acá dice, el otro problema que produce translocación bacteriana y problemas en la alimentación posterior, que los acabo de explicar. Es más cara la nutrición parenteral, definitivamente, porque son fórmulas artificiales, requiere mayor manipulación por gente especializada, y hay que estar siempre en un lugar físico especial, normalmente en una clínica o un hospital. Sus complicaciones son graves, a diferencia del enteral, como la infección de catéter, hay sepsis, punto de partida de catéter, que puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Y también hay que hacer el recambio periódicamente de catéter, y cada vez que retiras el catéter hay que mandar a cultivar la punta del catéter. Ahora, hay una cosa que no les he mencionado acá. También la nutrición parenteral produce con el tiempo, la prolongada, algún tipo de insuficiencia hepática. Por eso que constantemente el paciente tiene que estar
controlando no solamente sus electrolitos, sino sus pruebas de función hepática, sus transaminatas, etc., etc., ¿no? Relaciones con el catéter, ahí puede haber neumotoras en el momento de la colocación, no llegas a la vena, llegas al pulmón y produces un neumotoras, puede haber embolia gaseosa, lesión arterial, puedes colocar mal el catéter y puedes producir un gran hematoma en el cuello, sangrado, lesión del plexo braquial, no le das a la arteria, le das al nervio, malposición del catéter, que el catéter no lo pongas en la arteria y se incruste en el pulmón, ¿no? O no lo pongas en la vena y lo pongas en la arteria, o quieras identificar la arteria y lo termines poniendo en el pulmón, embolia del catéter, lesión del conducto torácico, ¿no? La velocidad de infusión de nutrición parenteral total o la NPT, el primer día queda 40 mililitros por hora, el segundo día 80 mililitros por hora, el tercer día 100 a 125 mililitros por hora. No, esta es la formulación. Yo les he puesto en blanco, no les he puesto en colores acá, porque no es necesario que lo aprendas, se los pongo como cultura general, la formulación de los carbohidratos, ¿no? Para la nutrición artificial que va a venir en estas bolsas, ¿no? Un frasco de solución glucosal, 50% de 50 mililitros proporciona 100 calorías, ¿ya? Pero yo les digo, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Por ejemplo, si les preguntan, ¿cuántas calorías te va un frasco de 1 litro, o sea, de 1000 mililitros, de glucosa al 5%, que es la que nosotros ponemos siempre, es de 180 a 200 calorías, ¿no? Entonces, si un paciente necesita 1800 calorías, saquen cuerda cuánto va a necesitar de calorías. Ojo, un paciente, lógicamente, hay que tratar de llegar al límite, a la meta de esas calorías, pero muchas veces en un paciente normal que se va a someter a una cirugía electiva, no es necesario llegar, ¿no? Los lípidos, 35%, un frasco de 500 mililitros de intralipid o lipofundin, también se llama al 10%, proporciona 550 calorías. Acuérdense que en estado de sepsis o desnutrición es un estado de alteración del catabolismo, le tienes que dar una hipernutrición porque está en hipercatabolismo, ¿no? Las proteínas al 10%, que es el famoso aminoplasmal, así se llama. Es un frasco de 500 mililitros, proporciona al 10%, nos proporciona 200 calorías. Ojo, el lipofundin, el aminoplasmal, la glucosa, el 50%, ya cada vez menos la estamos dejando utilizar porque la formulación ya viene especializada en estas famosas bolsas 3 en 1, ¿no? Y ahora pasamos a la nutrición enteral, la que la hacemos por una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal. Las ventajas son, es un medio mucho más fisiológico, mayor estimulación trófica del tracto, es más barata, es más simple de cuidar, requiere menos procedimientos invasivos sobre el paciente, es más fisiológica, eso es lo que le tiene que quedar claro, es mucho más fisiológica. Contraindicaciones de la neta de nutrición enteral: peritonitis, obstrucción intestinal. Si el paciente está obstruido no le puede dar nutrición enteral, como le va a dar, va a terminar vomitando toda la fórmula. El hilio grave, la higiene intestinal, incapacidad de absorción para los macro y micronutrientes. Si la vellosidad intestinal está aplanada, le tienes que dar NPT. Inestabilidad hemodinámica, modo intratable, diarrea grave, síndrome intestino corto, no tiene dónde absorber. Entonces ahí el síndrome de intestino corto es un ejemplo clásico que va a tener que ir a nutrición parenteral muchas veces de por vida hasta que le hagas un trasplante intestinal, ¿no? Estas son las vías. Colocar una sonda nasogástrica. Nasogástrica significa que va de la nariz al estómago, o una sonda nasoyeyunal que no solamente va de la nariz al estómago, sino que pasa el estómago, pasa el píloro, pasa el ángulo de Treitz y ahí se queda alojada. Por eso se llama en el inicio del yeyuno, por eso se llama nutrición sonda nasoyeyunal, porque llega hasta el yeyuno. Esta es la sonda nasogástrica. Este ejemplo que está en medio de la pantalla es la famosa sonda nasoyeyunal, ¿no? Beneficio de la sonda nasogástrica: es baratísima, reservorio normal de alimentos, tolera cargas osmóticas elevadas porque se hace por gastroclisis. La sonda nasogástrica, como su nombre le indica, solamente llega hasta al estómago. En ocasiones especiales la podemos pasar transpilórica, puede pasar el pilo. El ácido gástrico esteriliza los alimentos y es fácil de colocar y de recolocar. La desventaja de la sonda nasogástrica, que no puede estar más allá de 4 semanas, no solamente te produce un trauma nasofaríngeo, te puede dejar marcada la nariz, aumenta los riesgos de broncoaspiración y requiere una función normal del estómago, requiere que haya peristaltismo. Los beneficios de la sonda nasoyeyunal: baratas, permite una nutrición enteral temprana, baratas en relación
a la nutrición parenteral, ¿ah? Menor riesgo de broncoaspiraciones, la desventaja de la sonda nasoyunal, trauma nasofaringeo también, son temporales 4 semanas, sonda de pequeño calibre, produce síndrome de dumping porque no pasa por el estómago, pasa el pilo, va de frente al yeyuno y te puede dar todo lo que implica un síndrome de dumping. Revisen los que no saben lo que es el síndrome de dumping o me lo pueden preguntar al final de la clase. Fácil desplazamiento. Acá dice requiere de bomba, ¿no? Yo pongo un signo de interrogación allí porque muchas veces no requiere de bomba de infusión, ¿no? Lo puedes pasar simplemente con una velocidad lenta, con una sonda nasogástrica, con una jeringa, ¿no? Con una septojeringa, y eso sí, es difícil de colocar porque tiene que llegar al yeyuno. No es tan sencillo como una sonda nasogástrica y muchas veces la sonda nasoyeyunal hay que colocarla o por vía endoscópica o por radiología intervencionista, o sea, por radiología. Te tiene que ir guiando en el arco en C donde está cayendo la sonda. ¿Por qué? Porque acá hay un metal en la punta, una guía, que te va diciendo por radiología dónde está la guía hasta que caiga el yeyuno, ¿no? Acá tenemos también las gastrostomías quirúrgicas, que es cuando no puedes utilizar la nariz, no puedes utilizar la faringe, no puedes utilizar el esófago para pasar la sonda, tienes que hacer una cirugía para hacerle un hueco en el estómago, gastrostomía, y colocar por ahí una sonda para que se nutra el paciente. Es fácil de colocar, depende. Yo siempre le digo a los médicos, a los cirujanos un poco más jóvenes que yo y a los médicos residentes que no crean, no le pierdan el respeto a una ionostomía o una gastrostomía porque te enseñan en la universidad que muchas veces es fácil y no es tan fácil porque tiene varias complicaciones y pueden ser inclusive mortales. Hay que se bypassea la unión gastroesofágico, es permanente, puede estar más allá de las 4 semanas, por eso que muchas veces para sonda de gastrostomías y ionostomías se utiliza una sonda siliconada que no necesitas cambiarla, permite la alimentación por bolos, ¿no? Las desventajas de las gastrostomías es que necesita anestesia, hay que hacer la parotomía o la paroscopía, es más costosa y más riesgosa y tiene que estar en observación 1 o 2 días hasta que comience a funcionar esa sonda, ¿no? Los procedimientos endoscópicos, ¿no? También se puede colocar sondas, se llama gastrostomías endoscópicas, ¿no? Las complicaciones son hematoma de la pared, irritación la periestomágica alrededor de la ostomía, infección de la herida, fasciitis necrotizante como cualquier tipo de una ISO, una infección de sitio operatorio, perforación gástrica, hemorragia, fístula, neumoperitoteo, etc, 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 ¿no? Los accesos enterales, cuando no puedes utilizar la boca, cuando no puedes colocar una sonda de gastrostomía, por ejemplo, en una esofagitis cáustica, ¿se acuerdas que le hablé en mi clase de esófago que el paciente que se trata de suicidar se suicida con esofagitis, con cáustico, no solamente quema el esófago, sino también quema el estómago, se cicatriza el estómago y no puede colocar una sonda, hay que colocarla más abajo, eso se llama yeyunostomía. Y si la gastrostomía era un poco más difícil de manejo y de colocación, este es aún más difícil, ¿no? Son procedimientos de baja complejidad, pero que no hay que perderles el respeto. Eso es lo que trato de transmitirles. No son tan fáciles como los pintan, ¿no? Porque tienen complicaciones. Es permanente, puede estar más allá de 4 semanas, compatible con muchas medicaciones, puede inclusive pasar alimentos molidos, pastillas molidas. Se puede usar inmediatamente colocada, a diferencia de la gastrostomía que tiene que esperar 2 días a que el estómago arranque. Disminuye el riesgo de aspiración, es relativo, por bypassea el esófago, el estómago y el duodeno, ¿no? Las desventajas, requiere bomba de difusión, eso es una desventaja relativa, difícil de recolocar y puede haber isquemia intestinal o fístula. Y ya estamos terminando, para que no se aburran, aquí están las fórmulas artificiales poliméricas comerciales, ¿no? ¿Cuáles son las más conocidas? Estos hasta en comerciales hay en la televisión. El Ensure es uno de los más utilizados. El Osmolite es una excelente, yo receto muchos Osmolite, ¿no? Es una caloría por centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que los Osmolite te dan una caloría por centímetro cúbico y es de baja osmolaridad también. Que si tú le das 200 centímetros cúbicos, una taza de 200 centímetros cúbicos de Osmolite, sabes que el paciente va a aportarle 200 calorías, ¿no? El Pulmocare para pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia respiratoria, el Glucabot bajo en hidratos de carbono, es para pacientes diabéticos, se me ha ido el nombre que utilizamos para diabéticos, de repente la doctora Vázquez me hace acordar, el Nefro Pro, Suplema, el Alitrac es muy bueno,
el Alitrac, el de para diabéticos, ese es Glucerna, ¿no? El Glucerna, ¿no? Sí. Y el Alitrac me tengo ahí en el punto 7 muy bueno porque cuando tú lo has tenido mucho tiempo a un paciente con nutrición parenteral y sabes que esa vellosidad intestinal plana, ni siquiera con anís puedes iniciar la tolerancia oral. Es mejor darle el Alitrac. ¿Por qué? Porque el Alitrac tiene glutamina. ¿Y qué hace la glutamina? Aumenta el pelo, aumenta el tamaño del pelito de la vellosidad intestinal para que el paciente ya pueda comer normalmente, ¿no? Nutrición en el paciente quirúrgico, la nutrición enteral es mejor que la parenteral por ser más fisiológica, lo que le dije al inicio, más segura, mejora la morfología y la función intestinal, previene la translocación bacteriana, mejora la evolución, es más económica, ¿no? Y las consideraciones especiales, tanto en NPT como en NET, falla renal, hay que reducir las proteínas, el potasio, el fósforo y el magnesio, en enfermedades cardiopulmonares, disminuir carbohidratos, aumentar los lípidos, en diabetes, disminuir carbohidratos, aumentar los lípidos, en enfermedades hepáticas, considerar algún tipo de nutrición especial, otro tipo de nutrición especializada, riesgo de aspiración, use fórmulas concentradas postpilóricas, y en HIV-Sida, aumentar las proteínas baja en grasa, con fibra, ácidos grasos, aumentar las vitaminas E, C, B6 y vitamina B6 y B12, ¿no? Estas son consideraciones especiales. Y la inmunonutrición, en estos sobres que te dan artificiales, puedes tener arginina, puedes tener la glutamina, que ya le di sus beneficios, o puedes tener nucleótidos o ácidos grasos omega 3 en estas soluciones artificiales o fórmulas artificiales de nutrición enteral, ¿ya? Gracias, chicos, eso es todo. Doctora Giselle Vázquez, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Dejo de compartir. A ver. Uy, perdón. Ya. Stop share. Hola, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, una consulta. ¿Qué era el síndrome de dumping? Ya, el síndrome de dumping se da cuando muchas veces, mira, yo hago mucha cirugía bariátrica y lo estoy viendo mucho. Antes se lo hablaban en pacientes que eran gastrectomizados y hacías una gastroenteroanastomosis para reconstruir el tránsito. Por ejemplo, tenía un tumor un cáncer en el antro, en el píloro, y hacías una gastrectomía subtotal, ¿no? ¿Qué significa? Que la boca de la anastomosis, al no haber píloro, al no tener píloro el paciente, la sustancia, por ejemplo, te comes un helado, la sustancia hiperosmolar cae bruscamente al yeyuno y el paciente comienza a tener sudoración, mareos, le viene como un vaído, ¿no? Le viene como un vaído, le suda la frente, tiene taquicardia, eso. Ese es el famoso síndrome de dumping. En los bypass gástricos, por obesidad mórbida, y en la manga también, a pesar que en la manga tiene píloro, porque el tema es que no tenga píloro, como en el bypass, que bypasseas el píloro, en la manga gástrica, a pesar de que tiene píloro, también se está viendo síndrome de dumping, y es porque la manga gástrica hay una hiperpresión del nuevo estómago que está chiquitito, reducido, y se abre el píloro y cae bruscamente al duodeno, y el paciente tiene, entre comillas, el famoso síndrome de dumping. ¿Cómo combatieron el síndrome de dumping antiguamente? Que la boca de la anastomosis, de la costura, sea un poquito más pequeña, para que el alimento hiperosmolar se retenga un poquito en ese estómago que le queda. Y también que hay que explicarle a los pacientes que no coman demasiado dulces, ¿no? Cuando están gastrectomizados, ¿no? Esa es la respuesta. Creo que me preguntó Jacqueline, ¿no? Jacqueline me preguntó. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, doctor, gracias. Sí, ¿dónde? No veo el chat, a ver. Aquí está el chat, ¿no? Sí, sí lo veo, no hay nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esta es una clase, como les dije, es un poco densa la nutrición, ¿no? Porque muchas veces no te la explican en el internado, muchas veces no lo ves, no se ven tantos, no crean que todos los días se ven pacientes quirúrgicos complicados, ¿no? Si hay 30 camas, verás uno complicado, ¿no? Que esté con fístula, ¿no? Lógicamente, esto se ve en los hospitales grandes como el Sergio Bernales, el Loaiza, el 2 de Mayo, el Rebagliati, la Almenara, ¿no?
porque llegan los pacientes complicados, se hacen cirugías complejas, y donde más cirugías complejas se haga, más posibilidad de fístula y más posibilidad de que tengas que hacer un soporte nutricional. Sí les voy a pasar los slides, la exposición, que alguien me mande por WhatsApp su correo electrónico y yo se lo envío, el delegado, se lo envío. Mi teléfono es 999-266281. Doctor, una pregunta. Sí. Antes de la cirugía, ¿cuántas horas como mínimo debe haber sido la última ingestión de alimentos para el paciente? Y Ya, es una buena pregunta, ¿ya? Sí. Las guías dicen entre 6 a 8 horas el paciente no puede comer absolutamente nada. Doctor, pero tengo que tomar un poquito de agua, tengo sed. No, nada. Ese es el ayuno, ¿no? Si lo vas a operar a las 6 de la mañana, lo ideal es que se vaya a comer a las 8 o 9 de la noche y no coma nada más, ¿no? Si lo vas a operar a las 6 de la tarde, que tome su desayuno y después del desayuno ya no coma nada más, ¿ya? Por el más que todo es por el riesgo de aspiración, ¿no? Pero en cirugía electiva el riesgo de déficit nutricional no lo hay. Es extremadamente raro. En ese caso no se utiliza aún la nutrición parenteral en todo. Supongamos que es una cirugía electiva, usted ya No. el ayuno de 6 horas. ¿Al cuánto tiempo debe iniciar la nutrición? ¿Al momento de la cirugía o cuántas horas antes? No, en un paciente que va a hacer una cirugía electiva, no es extremadamente raro que tenga algún tipo de déficit nutricional. Le dejas NPO 6 a 8 horas antes y el paciente a las 6 horas después operado, depende de la cirugía. Si es una vesícula, si es un apéndice no complicada, ya puede comer a las 6 horas. Está probando tolerancia oral con anís o con agua, ¿no? Ojo, la nutrición en un paciente basal, ya que me estás preguntando Alejandra Orellana, en estado basal, la nutrición en el reinicio del postoperatorio siempre es progresiva. Primero líquidos, dieta líquida, tolerancia oral, de ahí dieta líquida restringida, de ahí dieta líquida amplia, de ahí dieta blanda y de ahí sólidos. Ahora, si tú haces una resección intestinal, no le vas a dar de comer arroz con pollo, ¿no? En una resección intestinal tienes que iniciarle dieta líquida, de ahí líquida, tolerancia oral, líquida restringida y líquida amplia. Con líquida amplia ya se puede ir a su casa y hacerle una nutrición, como has hecho una resección intestinal, algo que no le llene de gases, que no haya riesgo de que haya una fuga y todo esto, ¿no? Después ya a los 7 días el paciente puede comer de todo, ¿no? El problema son los primeros días cuando haces una restricción intestinal, ¿no? O una anastomosis, ¿no? Previo a la cirugía electiva, entre 6 a 8 horas, es lo que se dicen las guías de anestesiología. Ojo, entre 6 a 8 horas en una cirugía electiva, pero si por ejemplo llega un paciente baleado, acaba de salir de un chifa y lo balean, ahí que va a tener y está con una inestabilidad hemodinámica, porque está sangrando el vaso, está sangrando el hígado, está sangrando la aorta, la cava, un gran vaso, tú tienes que meterlo a sala de operaciones inmediato. Ahí no vale que espérate 6 horas que no ha comido, ¿no? Pero por ejemplo, si viene un paciente con una colecistitis aguda y el paciente te dice, doctor, está que me duele, estoy con una colecistitis aguda, son las 3 de la tarde, ¿a qué hora has comido? A las 2. No, pues, hay que aguantarte 6 horas para que esté 6 horas en NPO, ¿no? A menos que el paciente esté con una colecitis aguda y tenga un día entero sin comer, ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Porque se siente mal, ¿no? O normalmente los pacientes con apendicitis que llegan por emergencia, a ellos no le tienes que esperar las 6 horas para operar los que estén en NPO, porque normalmente los pacientes con apendicitis, si han hecho su clase con apendicitis, tienen hiporexia, y la gran mayoría de pacientes no vienen sin comer porque no les provoca nada. ¿Sí? Chat 3, a ver. Ya las voy a ver. Doctor, ¿puede repetir cuánto? Sí. Ya, acá me dice Lisbeth Flores Tarazona. Doctor, y en caso de un paciente con gastritis, ¿cómo se maneja el efecto gastroprotector con el ayuno preoperatorio? El efecto gastroprotector de 6 horas no va a haber ningún problema, pero eso sí, cuando está posoperado sí hay que ponerle protectores gástricos, tipo ranitidina o omeprazol, en el posoperatorio. ¿Otra pregunta? Me dicen a quién les paso las diapositivas. Es el requerimiento de Axel Pacheco.
me mandan, mi teléfono es 999-266281, o creo que la clase queda grabada, pero es más fácil que les envíe las diapositivas, yo no tengo ningún problema. Bueno chicos, si no hay ninguna pregunta, doctora Giselle Vázquez, me retiro porque tengo que entrar a sala. Disculpen que haya sido un poco rápido, he tratado de hacer lo más resumido posible y lo más entendible a nivel de pregrado de esta clase. Ojo, esto lo van a ver más adelante y los que se quieran especializar en nutrición parenteral o artificial, es el título, es una excelente opción, ¿no? Gracias, doctor. Le voy a mandar mi correo para que me mande sus diapositivas, por favor. Ya, perfecto, doctora. Nos vemos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, chao. doctora. Hasta luego. Gracias, doctor.